Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo para todos los hermanos, todos los oyentes. Mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. En esta hora quiero refutar unos muñecos de paja de este señor llamado Joaquín Urrutia, quien es dinámico, ¿sí? Él es dinámico adopcionista. Bueno, cabe digamos, en la categoría de adopcionista y delegacionista, de alguna manera. Entonces, porque dentro del dinamismo hay dos ramas, el dinamismo adopcionista y el delegacionista. Joaquín Urrutia, es de los dinámicos que enseñan que Jesucristo es un Dios por designación. Hay otra rama, como digamos Arturo Reyes, ¿sí? Arturo Reyes no, bueno, se me olvidó el nombre, ya es de apellido Reyes. Este personaje dice que, aunque es dinámico también, dice que Jesús no es Dios de ninguna manera, ¿sí? El otro señor, el señor Reyes. Entonces, dentro del dinamismo hay división. El uno dice una cosa, el otro dice otra. Y obviamente Joaquín Urrutia recurre a hacer muñecos de paja para atacar nuestra doctrina. Aquí ustedes van a ver cómo él malinterpreta lo que yo digo y lo distorsiona y hace muñecos de paja. Tiene como título esto: Modalista David Urrea declara que el Todopoderoso no murió en la cruz. Pero vamos a ver por qué y en qué sentido lo estoy diciendo. Esto es Doctrina sin Tabú y hoy vamos a ver cómo el unicitario modalista David Urrea cae en la misma respuesta y en la misma doctrina de Jorge Mendizábal, el cual dice de que el Todopoderoso no murió en la cruz. Obviamente nosotros los monarquianos dinámicos, lo primero que tengo que decir aquí, antes de acabar de ver el video, lo primero que tengo que decir aquí es que, a ver, ¿en qué sentido digo yo el Todopoderoso no muere, cierto? En el sentido de lo cual el señor que aparece ahorita allí en el video conmigo, él dice que el Todopoderoso murió por 3 días, o sea, dejó de existir por 3 días. Porque ese señor tuvo un debate conmigo, él es un monofisista. Él dice que el Dios eterno murió por 3 días, o sea, dejó de existir por 3 días. Entonces, en ese sentido, yo le estaba dando respuesta a él y le estaba diciendo que el Dios eterno no murió por 3 días. O sea, Jesús no dejó de existir por 3 días. Vamos a seguir oyendo. Creemos que Dios no murió en la cruz, pero la manera como lo confiesa David Urrea es la misma explicación que da Jorge Mendizábal y Edwin García Molina. Vamos a estar escuchando declaraciones de Jorge Mendizábal respecto a este tema. Muchas personas utilizan la expresión Dios dio su vida o nuestro Dios murió en la cruz del Calvario. Esa es una doctrina falsa que se lo conoce como teopasianismo. Ellos creen que Dios sufrió en la cruz del Calvario, que Dios murió literalmente en la cruz del Calvario. Y vamos a ser honestos, si Dios puede morir por 1/1000ª de segundo, en el momento que Dios muere, desaparece toda la humanidad. Ok. Bueno, lo primero que yo quiero que nosotros entendamos aquí es que en este sentido el pastor Mendizábal tiene razón, y eso es lo mismo que yo he dicho también, ¿sí? Lo mismo que yo he dicho también allí es que si el Dios eterno dejara de existir por 3 días, sencillamente esto se acabaría. Apague y vámonos. Pero obviamente el Dios eterno nunca dejó de existir. Participó de la muerte como un hombre entre nosotros, sí, a causa de su humanidad. Pero él nunca dejó de existir, como dice, en este caso, la doctrina carne divina, ¿sí? La doctrina carne divina, que son los monofisistas, dicen que el Dios eterno
como el cuerpo del Mesías estuvo 3 días bajo tierra, entonces para ellos dejó de existir 3 días el Dios eterno. Y eso es lo que yo no creo. Ahora, referente al hermano Mendizábal, lo que está haciendo aquí Joaquín Urrutia sencillamente es un muñeco de paja, porque sencillamente el hermano Mendizábal cree algo muy distinto a lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque el hermano Mendizábal dice que el Hijo no es Dios, mientras que yo sí creo que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios en todos los sentidos, ¿sí? Y que como el único ser, Jesús, como el único ser, adhirió, así como ser, adhirió naturaleza humana. La humanidad de Jesús es la que, en este caso, es sepultada porque es su propio templo, su propio tabernáculo, así como el ser humano, cuando va a la sepultura, ¿sí? No significa que su propio ser, su propio yo, deja de existir, sino que por el contrario, hay un centro de conciencia que es el que es despertado, ¿sí? El que es no deja de existir, como lo dice el señor Joaquín Urrutia, que el ser humano deja de existir apenas muere, así como dicen los atalayeros. Para Joaquín Urrutia, los seres humanos cuando mueren dejan de existir. Ya, se acabó. O sea, tiene más vida una piedra que un ser humano, en este caso. Después de que hay separación, porque precisamente la muerte es separación, lo material con lo inmaterial. Entonces, lo raro es que el señor Joaquín Urrutia, que cree que el ser humano deja de existir, en una ocasión, en un debate que tuvimos, él dice que aunque la niña había muerto, él pone como ejemplo a la niña que había muerto, él dice que cuando Jesús le dijo, niña, a ti te digo levántate, entonces la niña se levantó por sí sola. Pero perdón, ¿acaso es que para Joaquín Urrutia, como todos los señores seguidores de Carlos Russell, cuando alguien muere, ¿acaso no deja de existir? O sea, se acabó, no hay alma, no hay voluntad, no hay nada después de la muerte para ellos. Entonces vamos a seguir oyendo para que ustedes vean los muñecotes de paja que se hace el señor Joaquín Urrutia. Todo está sustentado por Él y todo es para Él. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según dice la palabra del Señor. Esta misma respuesta la escucharemos de David Urrea intentando refutar al unicitario monofisita Michel García. Escuchen que es exactamente la misma respuesta. Si Dios muere por un minuto, se acabaría todo, todos moriríamos. Lo mismo que respondió Mendizábal. Escuchen lo que dice David Urrea. Pero me sorprendió. Yo pensé que usted iba a reaccionar allí y iba a decir no. Dios no puede morir por 3 días. Pero cuando usted me dijo que Dios murió por 3 días, ¿qué tal, pastor, que el universo se quede sin este Dios por 3 días? ¿No le parece a usted? Escuchen eso. ¿Sí ven la respuesta que yo le estoy dando? ¿Qué tal que el universo se quede sin este Dios por 3 días? O sea, si Dios dejara de existir por 3 días. Eso es lo que yo estoy diciendo allí. ¿Sí? Si este Dios dejara de existir por 3 días, el universo se acabaría. Hombre, por un minuto, un segundo que se quede el universo sin Dios, se acaba esto. Pero yo no estoy diciendo que Jesús, primero, no es Dios y que no participó de muerte en la cruz. No. Estoy diciendo que Jesús no dejó de existir, porque incluso en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19, Jesús dijo lo siguiente, lo cual voy a mostrar aquí. Para el señor Joaquín Urrutia, y esto se lo he refutado a ellos muchas veces. Vamos al texto. Para que ustedes se den cuenta, permíteme que está cargando aquí el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19. Permítame, cerramos aquí los diccionarios. Para que ustedes se den cuenta, voy a mover aquí la pantalla para que ustedes puedan ver allí. Aquí dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si nos damos cuenta, Jesús está diciendo que Él levantará su propio tabernáculo. Le dijeron los judíos, en 46
años, permítame lo ponemos un poquito más acá para que se vea bien aquí, ahí. En 46 años fue edificado este templo y tú, escuchen, y tú, ¿sí ve? Tú, no está diciendo que otro, tú en 3 días lo levantarás. Démonos cuenta que los judíos que estaban allí no eran tan caídos del zarzo, digámoslo así, como en este caso los dinámicos como Joaquín Urrutia, que entiende que aquí están diciendo tú lo levantarás en 3 días y Joaquín dice no, era otro el que lo iba a levantar. No, aquí le está diciendo tú lo levantarás en 3 días. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Pues a Jesús. Aquí dice, mas él hablaba del templo de ¿qué? De su propio cuerpo, de su cuerpo, ¿sí? Entonces, sencillamente Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Él había muerto, ¿cierto? Había muerto como todos los seres humanos a causa de su humanidad, de su participación en la carne. Pero siendo el Dios eterno, siendo el Espíritu eterno, él siguió vivo porque él mismo prometió levantar su propio cuerpo. Entonces dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿sí? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que mi amigo Joaquín, sencillamente los muñecotes de paja que te fabricaste, aquí te los voy a refutar todos, ¿sí? Y quiero decir también que al señor Joaquín Urrutia lo he invitado varias veces, a él o a cualquier dinámico, a que debatamos qué es la muerte y no se ha atrevido a enfrentarme a ese debate. No se ha atrevido. ¿Por qué? Porque él sabe que claramente la muerte es separación, mas no es culminación de existencia. La muerte es la separación de lo material con lo inmaterial, donde se separa esto tangible, esto material con lo inmaterial. Se separa el espíritu, ¿sí? El alma de lo material. Esa es la muerte. Y el Dios eterno, como estaba participando de carne y sangre, también participó de lo mismo que participa todo ser humano. Porque está establecido que los hombres mueran y después de esto, el juicio, dice la Biblia. O sea que Jesús, por su participación en la carne, participó de la muerte como todos los hombres. De juicio no participa porque pues Jesús no tenía pecado. Entonces, sigamos oyendo. Eso se quede sin este Dios por 3 días. ¿No le parece a usted raro esto? Que el mundo entero se quede sin Dios por 3 días. Hombre, si un minuto nomás, si un minuto se quedara este universo sin Dios, se acabaría el universo. Pero claramente la Biblia enseña que Él es el inmortal. O sea, Él, como el Espíritu Eterno, Él no puede morir. ¿Qué muere de Él? La humanidad que asumió. Como pudieron darse cuenta, la misma respuesta que da Urrea es la de Mendizábal. Ahora fíjese, y vamos a escuchar donde Mendizábal, con el mismo tema, habla de que murió fue la parte humana, tal cual es lo que va a decir Urrea. Inclusive Mendizábal. Bueno, ahí en ese sentido Mendizábal tiene razón, porque Mendizábal es unicitario y Mendizábal cree, en este caso, cree de acuerdo a lo que creemos nosotros los unicitarios, e incluso, ¿por qué cito yo ese texto? No porque Mendizábal lo citó, sino porque es lo que dice la Biblia. Ahorita yo les voy a mostrar lo que dice la Biblia para que nos demos cuenta, Joaquín Urrutia, que ese Jesús, la Biblia dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Vamos a seguir oyendo. Menciona 1 Timoteo 2:5. La misma respuesta le da Urrea a Michel García. Escuchemos ahora a Mendizábal. En otras palabras, lo que nació de María, la parte humana, la parte física, la parte visible de Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor, esa es la parte que murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, la naturaleza humana de Jesús, el hombre Jesucristo. Así está escrito en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no puede morir, Dios es espíritu. No hay manera de crucificar una porción. Permítame, yo acomodo un poquito esto, porque está aquí como un poco torcido y no se ve bien. Bueno, vamos a ver si ahí se ve mejor. De Dios. Amén. Lo único que murió allá fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora escucha. Bueno, ahí, referente a lo que dijo Mendizábal, ya ustedes saben que yo tengo ahí una
bueno, un punto de vista distinto de lo que de alguna manera está diciendo Mendizábal, pero en realidad, eh, en referencia, a Jesús, ¿cierto? Que incluso lo puedo mostrar incluso en el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional, que ese manual dice, referente de que Jesús es el mismo ser, el mismo Dios, el mismo único Dios, participando de carne y sangre. Pero bueno, como aquí no vamos a hablar de Mendizábal, sino de lo que este señor ha dicho aquí. Entonces, podemos decir que para mí, Jesús no es en ninguna manera, Jesús en ninguna manera no es Dios, como lastimosamente pues muchos por ahí dicen. Jesús para mí es Dios y era el Padre participando de carne y sangre. Que como el Hijo del Hombre, ¿sí? Como el Hijo del Hombre, a causa de su participación en la carne, llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Sigamos. Vemos a David Urrea para que ustedes noten que dice tal cual la misma respuesta de Abraham Mendizábal. Bueno, pastor, voy a presentar aquí en pantalla un texto para que usted lo mire. Primera Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, usted tiene al Todopoderoso muriendo durante 3 días. Eso se llama monofisismo, pastor. Monofisismo, esa es la doctrina que mata al Dios Todopoderoso por 3 días y lo sepulta bajo tierra. Pregunta: si el Dios eterno estaba muerto, entonces ¿quién es el que levanta el tabernáculo del Mesías? Jesús no dijo destruir. ¿Se dan cuenta, Joaquín Urrutia? ¿Qué le estoy preguntando yo a él? Si el Dios eterno murió por 3 días, o sea, dejó de existir por 3 días, porque es que lo que este señor Michel dice es que el Dios eterno murió literalmente, o sea, dejó de existir por 3 días. Pero yo le estoy refutando eso, que aunque el Dios eterno participa de la muerte en la cruz, no dejó de existir, porque la muerte no es culminación de existencia, sino que la muerte, ¿qué es? Es separación de lo material con lo inmaterial. Esa es la diferencia, mi estimado Joaquín Urrutia. Lo que pasa es que usted no puede entender esto porque obviamente usted, como se la pasa leyendo las cartillas de Carlos Russell, pues sencillamente no lee la Biblia. Sigamos. Esta carne divina y yo en 3 días la levanté, mi carne divina. No. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que nos muestra la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 19, es que el templo de Jesús era el que iba a estar sepultado, no iba a ser el Dios eterno. Esa doctrina de que Dios murió por 3 días, oiga, esa doctrina sí es de verdad terrible, pastor. ¿Oyó eso, Joaquín Urrutia? Lo que estoy yo explicando es que Jesús había dicho que su templo era el que iba a estar sepultado, porque Jesús había dicho él mismo levantaría su propio tabernáculo. Pregunta: ¿habían 2 Jesús ahí? El templo que estaba sepultado era un Jesús y el otro que había dicho yo lo levantaré es otro Jesús, Joaquín Urrutia. Me gustaría que usted me responda eso. El templo que estaba sepultado era un Jesús y el que dijo yo lo levantaré es otro Jesús. No, así como nuestro cuerpo, Joaquín Urrutia, no es otro ente aparte de nosotros, así eso mismo pasa con Jesús. Un mismo Jesús participa de la muerte, su templo va a la sepultura como todos los seres humanos, ¿cierto? Su templo va a la sepultura, pero él, siendo el Dios eterno, es el Espíritu eterno que lo llena todo y él mismo levantaría su propio tabernáculo. Así que los muñecos de paja que usted levante aquí yo se los voy a tumbar toditos. Con todo respeto, pero usted está predicando una doctrina totalmente ajena a la Escritura. La Biblia te muestra que él, obviamente siendo el Espíritu eterno, él no muere, él es inmortal. ¿Qué es lo que muere de Jesús? Sencillamente lo que muere es su humanidad, la parte humana que él asumió como un hombre entre nosotros. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso? Clarito, ¿sí ve, Joaquín Urrutia? Clarito estoy diciendo que lo que muere de Jesús, lo que va a la sepultura, lo que está allí por 3 días, sencillamente es su humanidad. No puede estar por 3 días bajo tierra el Dios eterno. Por 3 días, o sea, que haya dejado de existir por 3 días. No, eso no lo predico yo.
Entonces, eso es lo que predica allí el señor Michel, monofisista. Pero eso no lo predico yo. Son 5. ¿Qué es lo que dice allí? Allí dice sencillamente porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, ¿quién es ese mediador? ¿O cómo es que medió? Jesucristo hombre. Allá no dice Jesucristo carne divina y sangre divina. No, dice claramente Jesucristo hombre. Escucharon con sus propios oídos de que David Urrea afirma que el Todopoderoso no murió en la cruz. Esto indica de que cuando Jesús dice... A ver, Joaquín Urrutia, repito una vez más, cuando yo digo que el Dios eterno no murió por 3 días, estoy diciendo que no dejó de existir por 3 días, como lo está diciendo mi oponente en este debate que yo estoy teniendo ahí. Recuerde que yo estoy debatiendo con un carne divina, con un monofisista, y el monofisista está alegando que el Dios eterno murió por 3 días, pero ¿cómo dice él que murió por 3 días? Pues sencillamente, como para él la carne de Jesús, todo, huesos, cabello, todo de Jesús es divino, carne divina, tanto que ellos dicen que la carne de Jesús vino del cielo, la sangre de Jesús, todo vino del cielo, los cabellos, todo, o sea, del cielo vino carne divina. Entonces yo le pregunté, debido a eso, que si esa carne divina que estuvo 3 días bajo tierra, sencillamente, pues entonces era el Dios eterno que estuvo sepultado por 3 días. Y él dijo que sí, que el Dios eterno estuvo sepultado por 3 días. Entonces yo le repliqué y le dije eso. Entonces, si el Dios eterno dejó de existir por 3 días en el universo y estuvo sepultado por 3 días, sencillamente apague y vámonos. Eso es lo que yo le estaba diciendo a él. Pero quiero mostrar aquí lo que dice Timoteo. Vamos a Timoteo. Permítame en un momento, por favor. Lo que la Biblia dice allí. Primera Timoteo. Aquí están los textos bíblicos. Primera Timoteo. Tesalonicenses, Timoteo. Capítulo 2. El verso 5 y 6. Para leérselo aquí al señor Joaquín Urrutia, lo que dice. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ok. ¿Qué más sigue diciendo el verso 6? El cual se dio a sí mismo. O sea, ese Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio a sí mismo. Nadie lo dio a él, él se dio a sí mismo. ¿Por qué? Porque él es Dios sobre todas las cosas, como lo dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne o según la cera vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Primera Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Joaquín Urrutia, Juan era monoteísta y Juan está diciendo que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Sencillamente, ¿será otro Dios verdadero y la vida eterna? No, es el Dios verdadero, sencillamente, de Jeremías capítulo 10, verso 10. Léalo allá, léalo, Jeremías 10:10, a ver si es otro verdadero. No, mi amigo, Jesús es Dios verdadero y al mismo tiempo participó de carne y sangre como un hombre entre nosotros. Entonces se dio como mediador a sí mismo en rescate de nosotros como un hombre entre nosotros. ¿Y por qué? Porque él es la misma palabra expresada. Él es sencillamente egéneto, que significa carne, vino a ser. O sea, el verbo. Juan capítulo 1, verso 14 lo dice claramente. Vino a ser. Carne vino a ser. El verbo fue hecho carne, carne vino a ser. Y eso cuando quiera también lo debatimos, Joaquín Urrutia. Sigamos oyendo, para que ustedes analicen los muñecos de paja que Joaquín Urrutia le gusta levantar en su canal. De que cuando Jesús dice, yo estuve muerto, o este que dijo, yo estuve muerto, no es el Todopoderoso. O sea, el Todopoderoso. Joaquín Urrutia, demuestre que Jesús dijo, yo estuve muerto, por 3 días dejé de existir. Demuéstreme eso. Y dígale a su hermano
a su hermano Michel, ¿sí? El carne divina, ¿sí? Dígale que pruebe que Jesús dejó de existir por 3 días. Porque si Jesús dejó de existir por 3 días, entonces, ¿cómo prometió él? En 3 días lo levantaré, el tabernáculo. ¿Mm? Claro, Jesús estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, pero ¿en qué sentido? ¿En qué condición? Porque Él es el postrer Adán. Como un hombre entre nosotros participó de la muerte. Pero siendo el Dios eterno, Él mismo levanta su propio tabernáculo. No dijo, yo estuve muerto, según las propias palabras de David Urrea. Entonces, si el Todopoderoso no estuvo muerto, si el Todopoderoso no pudo decir, yo estuve muerto, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, ¿quién es este Jesús que dice, yo estuve muerto? Evidentemente hay una persona que dice, yo estuve muerto, el cual no es el Todopoderoso. Lo que nos interesaría saber es, ¿qué nombre tiene este Todopoderoso que no estuvo muerto? ¿De casualidad se llamará Jesús? A ver, Joaquín, le repito una vez más, para que usted hoy aprenda. Jesús estuvo muerto, pero no dejó de existir por 3 días. Participó de la muerte. Y en esa muerte, ¿qué podemos decir a través de la Escritura? Hubo una separación. Yo soy el que vivo y estuve muerto. O sea, Él participó como un hombre, como un verdadero hombre, como el postrer Adán, Él estuvo muerto, participó de muerte, ¿cierto? Pero siendo el Dios eterno, Él mismo levanta su propio tabernáculo. Así que sencillamente no tenemos allí 2 Jesús. Y de una vez paso a recordarle que usted, en un debate con el hermano Julio César Clavijo y en un debate conmigo, usted confesó, escuche bien, usted confesó que un mismo Jesús, ¿sí?, era el Cordero y al mismo tiempo era el sacerdote. Y recuerde que el Cordero era el que moría y el sacerdote era el que hacía el sacrificio, el que sacrificaba el Cordero. Pero Jesús pudo hacer eso. Un solo Jesús. Entonces yo le preguntaría hoy, Joaquín Urrutia, si había allí un sacerdote y un Cordero, y el Cordero es Jesús, dígame cómo se llamaba entonces el sacerdote, o viceversa. Si el sacerdote se llama Jesús, ¿cómo se llama el Cordero? Un mismo Jesús cumplía como Cordero y como sacerdote, y al mismo tiempo, es Dios con nosotros. Y aparte de eso, de que es Dios, es el Cordero, es el sacerdote, también es el tabernáculo. Y aparte de que es el tabernáculo, ese mismo Jesús es el pan. Y aparte de que es el pan, ¿sabe qué más es Jesús? Es la fuente, es el agua. Aparte de que es la fuente, que es el agua, también sabe qué es Jesús, es la puerta, es el camino, etcétera, etcétera. Un solo Jesús. Entonces, mi amigo Joaquín Urrutia, usted podrá engañar allá a todas esas personas que usted tiene en su canal, que los tienen embobados con sus videos, pero a mí no me va a enredar con sus cuentos. Vamos a seguir mirando. En la enseñanza de David Urrea y en la enseñanza de Jorge Mendizábal y Edwin García Molina. Ahora bien, según David Urrea, no cree en 2 Jesús. Escuchémoslo. El título del debate es El que murió en la cruz es el único Jesús, quien es Dios con nosotros. Ese es el título del debate. Y vamos a mirar si sencillamente lo que vamos a exponer está de acuerdo con la Escritura, porque yo creo en un solo Jesús. Yo no creo en 2 Jesús. Yo creo en un solo Jesús. Y extrañamente, e intentando refutar a Jorge Mendizábal, en un video, el cual hace un par de meses él realizó, él dice que el Jesús que fue a la cruz no dejó de ser Dios. Pero a Michel García le dice que el Todopoderoso no murió en la cruz. Pero, ¿cómo es esto? Escuchemos las declaraciones de David Urrea. Pero fue a la cruz, ¿cierto? Y en la cruz él no dejó de ser
Dios. En la cruz siguió siendo Dios. Bueno, vamos a responderle esto a Joaquín Urrutia porque él no entiende. Joaquín, mire, Jesús es Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Pero ¿qué sucede con Jesús? Jesús tenía una humanidad verdadera y auténtica. ¿Sí? Una humanidad verdadera y auténtica. Jesús nunca deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz lo que hay es una separación de lo material con lo inmaterial. Vuelvo y le repito. ¿Sí? Jesús estaba participando de carne y sangre y en la cruz, él no fue a la cruz sencillamente para morir y dejar de existir por 3 días, porque démonos cuenta que él, aunque estaba participando de la muerte, él como el Espíritu Eterno lo llena todo. No lleno yo el cielo y la tierra, dice el Señor, porque Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay más. Sencillamente. ¿Sí ve? Entonces yo no sé por qué usted trata de decir, ¿sí?, que hay 2 Jesuses, ¿sí? Porque esa es la idea suya, que hay 2 Jesuses. No, para mí hay un solo Jesús que participa como un verdadero hombre entre nosotros. Sencillo, un verdadero hombre, como la Biblia lo dice, como hijo de hombre, etcétera, etcétera. Sigamos oyendo los muñecos de paja de Joaquín Urrutia. Pero sí llegó un momento en que su ruaj de vida sale de su cuerpo. Exactamente. Y ahí es donde vemos que en la escritura que muere en la cruz. Entonces, si en la cruz no dejó de ser Dios, ¿cómo es esto que para David Urrea contra Michelle García, el Todopoderoso no murió en la cruz? Si según él, Jesús no dejó de ser Dios, pero a la vez le dicen que el que sepultaron no es el Todopoderoso. No. A ver, Joaquín Urrutia, mira. Cuando yo digo que Jesús en la cruz no deja de ser Dios, es porque así es. Jesús no deja de ser Dios. Vuelvo y repito, a ver si repitiéndole de pronto se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Ese Jesús fue el que dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ese Jesús no murió y dejó de existir por 3 días, sino que se separó, ¿cierto?, lo material de lo inmaterial, porque eso es la muerte. La muerte es la separación de lo material con lo inmaterial. Vamos a probarle aquí a Joaquín Urrutia qué es la muerte. Permítame, yo retiro aquí un poquito la cámara para mostrarle a Joaquín Urrutia qué es la muerte. O vamos a ver si, porque la idea es que ustedes vean todos allá, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Yo había hecho un programa sobre esto, pero lastimosamente, como me tumbaron el canal, se borró. En el ámbito físico es la separación de lo material con lo inmaterial, Joaquín Urrutia. Eso es la muerte. La separación de lo material con lo inmaterial. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. En el ámbito espiritual es la separación de la presencia de Dios. Ya hablando en el ámbito espiritual, la muerte, cuando la Biblia habla de muerte, en el ámbito espiritual es la separación del ser humano con Dios. Tenemos como ejemplo 2 Tesalonicenses 1, 8, 9. Y dice aquí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, que excluidos de la presencia del Señor, o sea, del rostro de Dios, del prosopón de Dios, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso en el ámbito espiritual es la muerte. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de la muerte segunda, está hablando de la separación para siempre, donde el ser humano ya no va a tener oportunidad delante de Dios. Eso es la muerte, Joaquín Urrutia. ¿Sí ve? Sencillo, la Biblia te refuta categóricamente. Ahora, mire, aquí tenemos la palabra excluir en 2 Tesalonicenses 1, 9, los cuales, hoitines, uso cualitativo, los tales, de uso muy infrecuente en los papiros, aunque sabido, sobrevenido en Pablo. Cita aquí 2 textos, primera a Corintios 3:17, Romanos 1:25, Filipenses 4:3, y aquí abajo, permítanme, voy a mover un poquito aquí para que ustedes vean, porque
aquí abajo, mire lo que dice, que es excluido ya ¿para qué? Sufrir pena, sin futuro activo del antiguo verbo latino, pagar la pena, donde van a ser separados para pagar la pena, es lo que está diciendo allí el texto. Ahora aquí, mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Apartar, dejar fuera, marginar, expulsar, descartar, etcétera, etcétera, desechar, rechazar. Bueno, todo eso. Eso es la muerte, Joaquín Urrutia. La muerte no es dejar de existir. ¿Ah? La muerte no significa culminación de existencia como le enseñan allá a usted, ¿sí? Como le enseñan allá en las cartillas de Carlos Russell. No, la muerte no es eso, Joaquín Urrutia. Discúlpeme, pero tengo que ser así un poquito durito con usted, porque es que usted se la pasa haciendo videos y hablando locuras, pero usted no... Mire, ¿qué era lo que estaba cumpliendo Jesús? Esto, mire. Y así, como todos han de morir una sola vez y después de esto el juicio, todos, pregunta, ¿Jesús no estaba en los días de su carne? La Biblia dice que Cristo en los días de su carne. Sencillamente Jesús estaba en los días de su carne, como todo ser humano debía morir. Ahora aquí dice, ¿qué hay después de la muerte? Ya que hemos dicho, para los cristianos la muerte es solo el final de la vida terrenal. O sea, la vida terrenal sencillamente, pero no el final de la vida real, como podemos decir. Mire, aquí tenemos varios textos donde claramente se muestra que es dormir, vea, dormir. Deuteronomios 3.16, Primera Reyes 2.10, Job 7.21, bueno, todos estos textos. Y claramente, como Cristo es primicia de los que durmieron, aquí está el texto, mire, 1 Corintios 15:20, primicia de los que durmieron. Todo por lo que Cristo pasó es por lo que nosotros debemos también pasar. ¿Se dan cuenta? Por su humanidad, Jesucristo cumplió, por su participación en la carne, cumplió lo que estaba establecido, sencillamente. ¿Ah? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, mi estimado Joaquín Urrutia, la muerte no es culminación de existencia, la muerte sencillamente es separación de lo material con lo inmaterial. Para no hacer el video más largo, vamos a dejar que termine aquí con sus muñecos de paja. Que sepultaron no es el Todopoderoso, no es Dios. A su vez, él afirma contra Michel García, como ustedes lo escucharon, que es el templo el que muere. O sea, aparentemente es como algo lo que muere. O sea, cuando la Biblia dice que Dios resucitó a Jesús, aparentemente piensa como Marjorie Ríos, que dice... A ver, yo no he dicho que el templo sencillamente es el que participa de muerte, Joaquín. Mira, yo he dicho que el que participa de muerte es el Dios eterno, pero no que haya dejado de existir por 3 días. ¿Sí? No que haya dejado de existir por 3 días, sino que hay una separación de lo material con lo inmaterial. Eso es lo que he dicho y es lo que sigo diciendo. No que haya dejado de existir por 3 días. Que el templo de Jesús es algo. O sea, este Jesús, que el cual fue resucitado por Dios. Una vez más le pregunto a Joaquín Urrutia. Joaquín, el templo de Jesús, Joaquín, ¿para usted es otro Jesús? Cuando Jesús dijo de que él levantaría su propio tabernáculo, ¿Jesús estaba diciendo que iba a levantar otro Jesús? ¿O sencillamente se refirió a su templo, ¿sí?, como su propio cuerpo? Así como nuestros cuerpos, cuando seamos levantados y seamos transformados con cuerpo glorificado, nuestros cuerpos serán otro yo, o sencillamente es nuestro propio tabernáculo. Eso es lo que usted debe analizar. Aparentemente no es alguien en esta enseñanza, sino que algo. Y si el espíritu abandona a Jesús, o ese espíritu de vida, el cual abandona a Jesús, el cual es el templo, realmente si este cuerpo es el templo y no es alguien el templo, sino algo, no estaría cayendo en la misma enseñanza de Mendizábal, donde Mendizábal dice... A ver, Joaquín, cuando Jesús dijo, en 3 días levantaré mi cuerpo, mi tabernáculo,
Joaquín, ¿Jesús se estaba refiriendo a que su tabernáculo era otro alguien? Sería bueno de pronto analizar ese tema con usted. Si el tabernáculo de Jesús estaba refiriendo a que era otro alguien, o sencillamente cuando Pablo dice también que nuestros cuerpos serán transformados, Pablo se está refiriendo a que nuestros cuerpos son otros alguien. ¿Ah? Oiga, tremendo, ¿no? Problema con usted porque no entiende realmente lo que la Escritura dice. Que el Espíritu Eterno, quien es Dios mismo, tuvo que abandonar a Jesús en la cruz para que éste muriera. Bueno, mi segunda pregunta es la siguiente, Leonardo Tentinago. El Jesús que murió en la cruz es el único Jesús en el que tú crees, ¿sí? ¿Quién es Dios con nosotros? Sí, no, ¿por qué? Escúcheme. El Jesús que murió en la cruz es el único Jesús en el que tú dices creer. ¿Quién es Dios con nosotros? Sí, no, ¿por qué? Esto es un mar de contradicciones del modalismo, dependiendo contra quién se enfrente. Bueno, como pueden ver, ahí se acabaron los muñecos de paja del Joaquín Urrutia. ¿Por qué? Porque lo único que le queda a él es hacer muñecos de paja. Yo he dicho en todos los debates que he tenido que para mí Jesús, yo creo en un solo Jesús, yo no creo en varios Jesuses. Que ese único Jesús en el que yo creo participó de la muerte, porque el que murió en la cruz se llama Jesús. Pero ese Jesús dijo, yo mismo levantaré mi propio tabernáculo. O sea, yo no creo que el que murió en la cruz fue un Jesús y el otro Jesús que estaba en el cielo fue el que vino a resucitarlo. Eso lo cree Leonardo Tintinago y eso lo cree por allá Joaquín Urrutia tal vez, o quién sabe qué, pero yo no creo eso. Yo creo que ese mismo Jesús que participó en la cruz de la muerte, él tuvo el poder para él mismo levantar su propio tabernáculo. Porque el cuerpo de Jesús, sencillamente, pues es su tabernáculo, pero en realidad él siendo el Espíritu Eterno, él lo llena todo y él siguió viviendo. Aunque participó como los hombres, como todos los seres humanos de la muerte, siguió estando vivo porque la muerte no es culminación de existencia como se la imagina Joaquín Urrutia, sino que la muerte es separación de lo material. Por eso la Biblia dice, como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, ¿cierto? Sencillamente, eso es lo que pasó con Jesús. Cuando sale, ¿cierto? Cuando ya el cuerpo queda sin espíritu, sencillamente expira. Y su tabernáculo, al igual que todos los tabernáculos, todos los cuerpos de los seres humanos van a la tumba, ¿cierto? Así ese mismo cuerpo es levantado, glorificado, como dice el apóstol Pablo. Cuerpo glorificado. Y eso fue lo que Jesús prometió. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Espero, mis hermanos, que sea de bendición este video. Y hemos refutado las mentiras del señor Joaquín Urrutia. Hemos refutado las falacias y los muñecos de paja del señor Joaquín Urrutia. Hasta la próxima.